Pues buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes. Este programa decano del mundo cívico-militar. Llevamos ya en total, creo que 6 años. Estamos ahora en Informa Radio, un nuevo proyecto radiofónico de alcance nacional. Y bueno, estamos encantados de estar con todos nuestros oyentes y trasladando al mundo cívico-militar criterios, opinión, libertad de expresión, controversia, temas de debate y temas de verdad pues muy controvertidos, ¿no? Antes de nada voy a presentar esta magnífica mesa de debate que hoy les va a acompañar. Tenemos con ustedes al general don Salvador Fontela. Muy buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Tenemos también con nosotros al coronel don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Y tenemos también con nosotros a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, presentador de La Pica en Flandes, veterano legionario del tercio Gran Capitán. Y precisamente de ese tercio vamos a hablar hoy, porque nos hemos sorprendido pues con la resolución que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, con que se ha cambiado el nombre de la bandera, comandante Franco, por el nombre de Bandera España. Es una resolución que ha sido recientemente publicada por lo que es la ministra de Defensa, doña Margarita Robles. Y bueno, aquí lógicamente es un tema que está levantando ampollas, es un tema que ya se venía barruntando desde hace meses. Lo que pasa, bueno, pues de alguna forma ha saltado la liebre con la publicación en el BOE. Yo quisiera compartir con ustedes para que lo vean, a ver si soy capaz en lo que es en el vídeo de la grabación que estamos llevando a cabo, simplemente para ilustrar a nuestros espectadores, a nuestros televidentes en el canal YouTube y también bueno, en el caso de nuestros oyentes en Informa Radio se lo explicaremos verbalmente, ¿no? Pero aquí en el vídeo tenemos ya reflejados los 2 recursos que interpuso la plataforma Villanastray. Como podrán ver, están interpuestos con el sello del franqueo del correo administrativo, el 7 de noviembre y el otro es el 14. El 14 de noviembre, en el cual nosotros lo que hacemos como Asociación de Veteranos Legionarios es oponernos a esas intenciones que se fundamentan en la Ley de Memoria Democrática, según viene publicado en el BOE por la resolución de la ministra de Defensa. Y además pedimos personarnos, que se nos dé copia de todo lo actuado y que se tenga por interpuesta nuestra posición a dicho cambio. Ante lo cual ya podemos afirmar a la opinión pública que estos escritos no han sido contestados, se ha vulnerado de nuevo se ha vulnerado el Estado de Derecho, lo cual es una circunstancia que tenemos que tomar nota los veteranos de las Fuerzas Armadas, como el Estado de Derecho es sistemáticamente vulnerado en este caso por la propia ministra, la ministra de Defensa, que además es que es jueza, o sea, no puede alegar desconocimiento, no sé, a ver, y luego también ha vulnerado lo que es la ley de transparencia, porque solicitamos en su momento copia de todas las actuaciones, ¿no? Y además el plazo que tienen para contestar, esto se lo digo a la ministra de Defensa, por si no lo sabe, aunque sea jueza, a los jueces se les presupone el conocimiento de la ley, pero se ve que hay lagunas, ¿no? Entonces, bueno, como estamos para ayudarla, la ministra de Defensa, el plazo estipulado por la ley para contestar y aportar los documentos, que es un derecho fundamental, un derecho constitucional, es 1 mes. Y han pasado meses, señora ministra. Entonces, ya no solamente que está vulnerado la Ley de Memoria Democrática, sino también está vulnerando la Ley de Transparencia y tendrá que responder por ello, señora ministra. No le quepa duda, señora ministra. Nosotros alegamos básicamente 2 hechos fundamentales. Que la figura del comandante Franco es previa a la Guerra Civil y por lo tanto es una figura que no puede ser sometida al escrutinio de la Ley de Memoria Democrática, como no lo puede ser tampoco ni el Duque de Alba, ni el Gran Capitán, ni otros personajes que jalonan la historia de la Legión, ¿no? O otros personajes, pues no sé, se me ocurren muchos militares, el general Prim, el general Serrano, todos ellos liberales no pueden ser objeto porque son previos al 17 de julio del año 36. Y por otro lado, alegamos a la señora ministra, y aquí lo ven en el documento que pueden ver a la izquierda de la pantalla,
que el nombre precisamente comandante Franco fue puesto en el año 1992 por un gobierno socialista, el gobierno de don Felipe González Márquez. Es decir, lo que no puede ser es que la memoria democrática quede al arbitrio de cualquier señor, señora o lo que sea que esté como titular del ministerio. Aparte que se supone que hay un comité de seguimiento de vestigios franquistas en el Ministerio de Defensa, del cual también hemos pedido copia de todas las actuaciones y tampoco nos las han desvelado, ¿no? Ante lo cual, ya a nivel particular, porque yo estoy aquí hablando a nivel personal, se puede afirmar que la señora ministra está actuando de una manera verdaderamente dictatorial, ¿eh? Y eso es muy preocupante, porque estamos en un régimen constitucional, el del año 78, rige el imperio de la ley, pero parece que la señora ministra ha hecho una pirueta y de alguna forma ha decidido ella, sin explicar por qué, ni siquiera porque la resolución del BOE de Defensa, del Ministerio de Defensa, tampoco se dice ese encaje, digamos, del comandante Franco en la Ley de Memoria Democrática, cuando, reitero, la figura del comandante Franco es previa a la Guerra Civil, va del año 1921 al año, no sé si el año 1924, cuando él ya cesa como, en ese caso, como teniente coronel de la Legión, ¿no? Bueno, digamos, hay los medios izquierdistas, pues lógicamente desde la ignorancia supina en la que habitualmente se mueven, dicen que Franco estuvo mandando la Legión hasta poco antes del alzamiento nacional, ¿no? O la sublevación o la rebelión, según se quiera calificar. Eso es absolutamente mentira. Él ya cesa en la propia década de los años 20 como ese vínculo militar directo con la propia Legión, ¿no? Por otra parte, también queremos llamar la atención y sobre todo lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros veteranos, por lo que lógicamente a nosotros esto nos irrita mucho, porque los nombres de las banderas no son como los programas de televisión que cambian y hoy en día se llama, yo qué sé, cualquier barbaridad, ¿no? Para nosotros los nombres de las banderas tienen un valor verdaderamente fundamental. De hecho, muchos nos alistamos a la Legión precisamente por los nombres de esas banderas, ¿eh? Hay que decirlo así. Si hubieran sido otros nombres, pues a lo mejor muchos de nosotros no hubiéramos tenido esa inquietud, ¿no? Por estar ahí alistado en la Legión, ¿no? Bueno, pues esto ya abre el melón, ¿no? Porque si te cambian el nombre de una unidad de una forma ilegal, pues ya, ¿para qué más, no? También nos llama mucho la atención es la poca resistencia que ha habido, digamos, a nivel institucional, ¿no? Es decir, no, digamos, hay temas que forman parte de las tradiciones, y yo hablo como veterano de la Legión, de las tradiciones militares, de nuestros antepasados, de nuestros héroes, de nuestros muertos, que no pueden quedar de una forma tan a la ligera, ¿no? Ante un cambio de un hecho tan relevante, porque la figura del comandante Franco de la Legión es esencial, es nuclear, es como la figura del general Millán Astray. La defensa de Melilla, donde Franco y Millán Astray salvaron a miles de españoles, la retirada de Chera, el desembarco de Alhucemas, son páginas de la gloria, de la historia universal militar, ¿no? Por cierto, se lo digo también a la señorita Margarita Robles, que Franco sigue teniendo la Legión de Honor de la República Francesa en su categoría de caballero y de comandante. Y ya ha habido juicios por parte de lerdos que han intentado allí, de estos memorialistas subvencionados, han intentado, y la justicia francesa les ha parado los pies, ¿no? Nos parece vergonzoso que una institución como el Ministerio de Defensa, que con esta decisión se ha puesto ya radicalmente en contra de importantes colectivos de veteranos de las Fuerzas Armadas, porque no entendemos que se actúe de esta forma, además que no se nos escuche. Porque nosotros, como vemos aquí en pantalla, voy a dejar ya de compartir, lo hemos pedido por duplicado, ¿no? Entonces, ¿qué pintamos nosotros, ¿no? Es decir, tenemos un Estado que no nos hace caso, no nos escucha, salta sobre nosotros, nos insulta, difama a nuestros héroes. Realmente esta posición del Ministerio de Defensa es muy preocupante, ¿no? Y desde luego que así vamos a trasladarlo a la opinión pública, a los cívicos del mundo cívico-militar, la arbitrariedad de esta decisión, ¿eh? Yo hablo a título particular, la ministra de Defensa alemana ha dimitido recientemente. Yo creo que la española tiene que abrir un periodo de reflexión a este respecto, porque se ha puesto enfrente, nos ha ofendido gravemente, nos ha ninguneado, ha vulnerado nuestros derechos. Nosotros somos también los veteranos de las Fuerzas Armadas, y los veteranos somos también sujetos con derechos fundamentales y libertades públicas. Entonces, nos parece verdaderamente discriminador utilizar un cambio de denominación para ofendernos y para provocarnos, y para además
como todo el mundo sabe, tapar cuestiones que afectan directamente a hechos que sí que son graves en el momento presente, situación económica, situación social. Esto de la retirada del nombre comandante Franco es una reclamación de la ETA, de Jon Iñárritu, ese político, digamos, aburguesado que cobra una pasta y que pertenece pues a la Bildueta, y de Carles Mulet, que es otro del partido ese Compromís, que encubre, como hemos visto, hechos realmente lamentables y delictivos, y han estado presionando. Y como tenemos un gobierno tan débil que depende de estos verdaderos elementos subversivos, filoterroristas, que al final son los que van marcando la hoja política, ¿no? En España, y van quitando los nombres de las unidades. Este es el primer nombre que se quita. ¿Cuáles serán los siguientes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ya dicho lo cual, y perdonen mi extensión, pero claro, me dejo llevar mucho por mi condición de veterano de la Legión. Traslado la palabra al general Fontella por si quiere, digamos, debatir esta cuestión, por favor, mi general. Sí, el audio, mi general, el audio. Sí, sería muy interesante conocer el informe que ha hecho la comisión para cambiar los nombres. Pues si no una comisión para eso. Ese informe no es público todavía, No, pero tiene que ser público, ¿no? tendrá que ser público, sí, porque todos los documentos de esa naturaleza tienen carácter público y se pueden pedir por la ley de transparencia. De hecho, nosotros los vamos a pedir. Pues eso sería interesante, muy interesante lo que ha dicho la comisión, en qué se basa y después si el nivel político ha hecho caso de la comisión o no, que eso son cosas diferentes. Después, quiera o no quiera, pues Franco es uno de los mejores militares que ha tenido España durante siglos, ¿eh? Durante siglos. Para remontarnos a su categoría, siendo jefe del ejército y jefe del gobierno, pues tenemos que remontarnos a O'Donnell, ¿eh? Y O'Donnell ya, la guerra que hizo en Marruecos, pues no tiene comparación con la guerra civil, ¿no? La guerra civil fue mucho más dura y de más envergadura. Y nos teníamos que remontar a Carlos I, a los Reyes Católicos. Ha sido el mejor militar que ha tenido España durante siglos, durante siglos. Y eso no se puede borrar. Eso antes o después pues, tendrá que florecer. Eso no hay ninguna duda. Y el espíritu táctico, el espíritu de combate, el táctico fue Franco. Luego, toda la historia de la Legión no se entiende sin Franco y sin Millán Astray. Nada más. Bueno, yo en este sentido me gustaría, digamos, informar a nuestros... a ver, un segundito que estoy intentando... A ver, estoy intentando compartir a través de... Me pasa, no estoy teniendo suerte. A ver, dejar de compartir un segundito. A ver. Estoy intentando compartir el libro, magnífico libro que ha publicado el general Fontella a este respecto. A ver si me deja un poco la aplicación, perdonen. Ha escrito un magnífico libro que además, precisamente estos momentos son ideales para precisamente tomar conciencia de lo que significa la figura. Aquí lo tenemos. Magnífico libro del general Fontella, don Salvador Fontella Ballesta, Franco, caudillo militar, su historia en los campos de batalla, editado por la Esfera de los Libros, ¿no, mi general? Es la Esfera, ¿no? Los libros, sí. Alfredo, yo creo que también tenemos que recomendar a nuestros oyentes que verás se formen, porque ahora sobre todo los jóvenes van a interesarse en estas cuestiones, ¿no? De quién era realmente el comandante Franco, ¿no? Porque basta que el poder actúe de esta forma arbitraria para que nuestros jóvenes... Y entonces yo les recomiendo a nuestros jóvenes que den ese paso tan importante, ese paso de romper el tabú y abrir sus jóvenes corazones a la figura del comandante Franco. Porque estamos hablando de un hombre que tiene él solo 160 actos de combate cuerpo a cuerpo. O sea, es verdaderamente sorprendente. Era tan infalible en su forma de combatir que los musulmanes, que le admiraban mucho, tanto los musulmanes como los judíos, decían de él que tenía baraka, es decir, que estaba tocado por la mano de Alá. O sea, es un combatiente, como bien ha hecho el general Fontella, que entronca con las glorias militares de los siglos de oro españoles y posteriores, y también con la historia militar universal. Es un hombre verdaderamente que no conoce la derrota, el comandante Franco, y eso que luchó en muchas ocasiones en condiciones terriblemente adversas, y era un verdadero estratega militar. Y reiteramos, señora ministra, aunque a usted le moleste, Legión de Honor de la República Francesa, podrán quitarle en España todas las condecoraciones y todos los honores, pero el mundo
y en este caso Francia, gritará que es un héroe militar. Adelante, por favor, Coronel Collins. Bueno, todo esto ha sido consecuencia de la injusta ley de la memoria democrática. ¿Qué es la que habría que cambiar? Lo ha prometido Núñez Feijóo, pero yo eso lo tengo que ver. En principio no me fío. Es una ley sectaria y estalinista, impropia de un régimen democrático. Pretende fijar por ley, bajo coacción encima, quiénes son los buenos en la historia de España, que es que eso no se le ha ocurrido más que a Stalin. ¿Pues? Es más, rechaza la mayoría de la historia de España, es decir, en bloque toda la historia de España anterior a 1812. Y a partir de aquí, de 1812, hace una historia maniquea en la que los buenos son los que, según dice la ley, trabajan por la democracia. Bueno, trabajan por la democracia según el parecer de los gobernantes progresistas, estos que nos manejan. Bueno, se llaman progresistas para disimular, pero bueno, realmente son socialistas y comunistas, socialistas extremos, porque la parte moderada del partido prácticamente se ha dado de baja o han sido expulsados del partido. De la anterior historia de España, 1812, hay que avergonzarse, siguiendo la leyenda negra antiespañola que han asumido los políticos y los intelectuales españoles en su gran mayoría. Claro, la leyenda negra es una serie de patrañas inventadas por nuestros enemigos y que nuestras élites han asumido con un espíritu cipayo de hacer la rosca repugnante a nuestros enemigos. Entonces, yo hago una enmienda total a esa ley. Claro, en esa ley, Dios mío, ¿cómo va a haber una unidad española de Franco, el tremendo dictador, no sé qué? Bueno, vamos a ver, Franco, por supuesto hay que reivindicarlo como militar, pero llegará el día en que haya que reivindicarlo como político, porque una España destrozada y en los años 60 se hizo la industrialización de España, evitó que España entrara dentro de la órbita soviética, con el desastre que ha sido eso para la mayoría de las naciones europeas que fueron satélites de la Unión Soviética. Se mecanizó el campo en su época, accedió el acceso a la universidad fue accesible para una gran parte de los españoles que en generaciones anteriores no lo había sido. Creó la seguridad social. Todavía los hospitales de Madrid importantes están construidos por Franco o por Esperanza Aguirre. Los socialistas, ni los comunistas, los progresistas no han construido un solo hospital. Es decir, el avance de España fue enorme. Además, existió lo que llamaron después de la muerte de Franco el franquismo sociológico. ¿Qué era el franquismo sociológico? Pues una mayoría de españoles que estaban conformes e integrados en aquel sistema político porque la gran mayoría de los españoles había mejorado con respecto a la situación anterior notablemente. Y deberá llegar un día en que, bueno, en que se estudie la verdad histórica. No podemos andar con esta conseja de que todo lo de Franco es malo, porque es que no hay nada que sea un conjunto de males sin mezcla de bien alguno. Esto es absurdo, esto no existe. Y tiene que llegar un día en que se restituya la verdad, también con sus sombras. ¿Por qué no? Porque ya son hechos pasados, pero tendremos que llegar a eso. No podemos estar encasquillados en una mentalidad guerra civilista de españoles, de rojos, contrafascistas, tal. Esto hay que superarlo porque es que si no, no le va a ir bien a España. Y bueno, y el quitar el nombre a la bandera de Franco, pues es un episodio más de todo esto que he comentado, que me parece muy nocivo para España y para su marcha hacia el futuro. Muchas gracias, mi coronel, por sus comentarios. Como siempre, ya van oyendo, queridos oyentes, la opinión pública
la opinión de la Pica en Flandes es una opinión plural, vamos a decir poliédrica, se aproxima a la realidad franco de distintos puntos de vista, todos son respetables. La verdad es que la Pica en Flandes se moja, es decir, hoy en día que es una época de tibios, una época de gente que no quiere problemas, de gente que se pone de perfil, desde que empezó este programa quiso ser todo lo contrario, cambiar ese estilo. Queremos ser veteranos, la mayoría son altísimos oficiales, otros somos de la base, que queremos trasladar una opinión y una queja legítima, porque es un derecho fundamental a la libertad de expresión. Y evidenciar que en este caso la ministra ha actuado como una verdadera dictadora, como una verdadera dictadora. Acusan a Franco de dictador y quitan su nombre incumpliendo la normativa, incumpliendo los antecedentes y sobre todo negándonos la palabra, negándonos los documentos. Qué cosa más fea, señora ministra. Y eso que usted es jueza, ¿eh? Don Fernando Platón, adelante, por favor, su opinión al respecto. Bueno, pues en mi opinión, en cuanto al tema del nombre, bueno, mis compañeros militares conocerán un poco bastante más, pero normalmente el tema de un nombre de una unidad militar no se cambia, prácticamente. Mientras que antiguamente los nombres de las unidades militares sí que variaban porque era el nombre de su jefe, o sea, el tercio de maestre de campo, su nombre, e iba cambiando cuando cambiaba quien lo mandaba. Posteriormente ya se pasó a que las unidades tenían un nombre y eso se mantenía, digamos, de por vida. Un poco como pasó en el ejército romano, en el cual si inicialmente las legiones pues no tenían una personalidad propia, a partir ya de las reformas, digamos, de Mario y después Augusto, los nombres de las legiones no cambiaban. Y lo mismo pasa con los nombres de las unidades militares. Y en todos los ejércitos del mundo son muy celosos de las tradiciones y de ese mantenimiento del nombre de la unidad. Lo mismo en Francia, que hemos hablado, un tema de la Legión de Honor, como en Inglaterra, y prácticamente incluso en Estados Unidos. Bien, pues y en Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, recuperaron muchos nombres antiguos de unidades militares. Y entonces, ¿cuándo se perdía el nombre de una unidad militar? Cuando desaparecía, cuando se fusionaba, cambiaba, o cuando había tenido un comportamiento indigno en el campo de batalla, cosa que desde luego no corresponde, digamos, a ninguna situación actual. Por tanto, cambiar el nombre de una unidad, digamos, militar, por un tema político es algo absurdo que, digamos, no se ha hecho nunca y rompe todas las tradiciones militares, y es muy significativo que se guarde total silencio sobre ello, vamos, como si fuera, digamos, el cambio de nombre de un ministerio, que eso los cambian cada vez que llegan al gobierno. Y no, en el ejército hay una cosa que es tradición, que ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué se va a hablar en los ejércitos de tradiciones militares? Pues se va a hablar de subordinación al poder político, no ya de valores ni de tradiciones, porque eso es lo que se está, digamos, mostrando ahora en la actualidad. Y es igualmente una vergüenza la postura del mundo cultural y del mundo académico. Está aceptando totalmente que la verdad se imponga por ley, por política. Eso, digamos, es algo inadmisible, y más en una sociedad democrática, en una sociedad totalitaria, la Unión Soviética, en una dictadura, sí, pero si estamos en una democracia, que la verdad se imponga por decreto, y esto es la verdad, es un absurdo. Tenían que estar saltando, digamos, en cuanto a libertad de opinión, los estamentos culturales y las universidades. No, totalmente apesebrados, digamos, a lo que el gobierno dicta, y sobre todo, digamos, a lo que es una determinada cultura de izquierda. Con eso hay que estar, porque es que si no, si significas en contra, pues entonces a lo mejor pierdes pesebre.
Y es una auténtica vergüenza. Y que hablen de que esto es, estamos con una cultura con la mejor formación de todos los tiempos, no se ha visto nunca. Siempre ha habido mucha más contestación universitaria. Vamos, en tiempos de esa terrible dictadura de Franco que había mucha más crítica en la universidad a las decisiones del gobierno que ahora. Por lo tanto, ¿seguro que hemos ganado en libertad? No, pues por los resultados no parece. Y además, curiosamente, hasta lo hacen al revés, porque están queriendo eliminar el nombre y cada vez se habla más de él. Precisamente en esos términos. Cuando ahora lees cualquier cosa o artículos sobre la guerra civil escritos por los profesores universitarios actuales, normalmente, digamos, antes, pues sí, al principio se hablaba del Ejército Nacional y del Ejército Rojo. Eso, bueno, en los años 40-50. Ya, claro, posteriormente ya, digamos, se perdieron esos temas y cuando uno lee los escritos y muchos por militares de los años 60-70, pues ahí se habla del Ejército Nacional y el Ejército Popular de la República, y es como se ha estado escribiendo durante muchos años, dándole a cada ejército su nombre. Pues bueno, pues últimamente solo leo Ejército Franquista, cosa que creo que no ha existido nunca, más que ahora que ha empezado a aparecer ese ejército, porque durante toda la Guerra Civil era el Ejército Nacional. Después, acabada la guerra civil, era el ejército español. Pero esa denominación no se ha usado nunca. ¿Cómo hablar del ejército negrino o ejército marxista? Tampoco se usaban. Pues ahora, en casi todos los artículos que leo, el ejército franquista. Por lo tanto, le están dando muchísimo más peso y un peso que no tenía y que no tuvo en la guerra. En la guerra era un jefe del ejército. Pero vamos, nadie habla del ejército de Eisenhower para referirse al ejército del este aliado del oeste en la guerra civil. No, nunca. Y en fin, y sí, como dices, tendremos que esperar a que haya una recuperación de la lógica del nombre, pero tristemente, por lo que nos muestran, no vendrán de la cultura española, sino que será, pues, como siempre, algún inglés haciendo estudios el que lo aporte. Y bueno, y dejo la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, don Fernando. Tus acertados comentarios muy agradecidos por nuestros oyentes. ¿Quiere el coronel don César Collins tomar la palabra? Adelante, mi coronel. Pero fijaros, y fíjense ustedes, señores oyentes, qué control tienen de los medios, que cuando ha aparecido en pantalla la fotografía de Francisco Franco con uniforme de comandante del ejército español, concretamente de la Legión, inmediatamente ha aparecido un letrero diciendo que se retire de la aplicación esa fotografía. Esto para que vean ustedes la libertad de expresión, cómo está vulnerada y hasta qué extremos llega por el poder el control de los medios. Ok, yo la verdad es que no... Para que lo sepan ustedes, sí, sí, ¿no? Cómo están las cosas. Ok, yo no me he dado cuenta, quizás a lo mejor haya sido un problema, digamos, técnico de la propia aplicación, que a lo mejor, pero bueno, luego lo cotejaremos. Le agradezco mucho que lo haya dicho mi coronel y desde luego la Pica en Flandes lo va a investigar porque la verdad es que nunca nos había pasado eso, ¿sabes? Y si realmente es como usted apunta un acto de censura por parte de la aplicación, lo vamos a ver en breve. No, por parte de la administración no, probablemente hacen la censura a través de los editores. Probablemente la censura sea del propio editor, del propio... Sí, puede ser de las propias aplicaciones, redes sociales, eso estamos cada vez más acostumbrados y lo vemos, es cada vez más evidente cómo detrás de toda ese armazón de las redes sociales hay un ánimo de censura absoluto. General Fontella, ¿quiere añadir alguna cuestión? Nos quedan unos minutillos en esta primera parte a colación del acto de la ministra de Defensa. No, nada más. Está todo dicho. Bueno, pues sabemos que hoy es un día muy triste en Melilla, en el tercio de Gran Capitán, nos consta, porque así nos lo han trasladado. Es un día muy triste cuando se cambia el nombre de una unidad tan gloriosa, con ese nombre tan evocador.
pero es el signo de los tiempos. Desde luego hay un grupo de españoles que sí que vamos a dar la batalla porque entendemos que la mayoría social, la mayoría silenciosa está indignada ante esta situación y desde luego nosotros vamos a ejercitar, lo vamos a estudiar, el revocar ese cambio porque entendemos que se ha infringido normas importantísimas del procedimiento, como bien ha dicho el general Fontella. Pediremos ese informe a ver cómo lo justifica, cómo lo motiva, porque en España es un Estado de Derecho, aunque vemos cada vez más reminiscencias de que nos quieren empujar a una dictadura. Y bueno, pues ya lo decimos, no nos vamos a someter a actitudes dictatoriales por parte del poder, aunque ocupen ministerios, sillones y lo que sea. Este es un pueblo que respeta la libertad y sobre todo que quiere un respeto hacia las tradiciones y hacia los héroes de España. Hoy, por cierto, pues sí, es un día triste, pero también es un día de convencimiento y de replanteamiento de las situaciones y es un momento en el que los buenos, los patriotas, tenemos que estar unidos, que no haya reproches entre nosotros, sino que analizar cómo revertir la situación porque ese caínismo que hemos experimentado no nos ha conducido a nada, ¿no? Por lo tanto, queridos oyentes, con esto damos por finalizada esta primera parte y les emplazamos a que sigan con nosotros. En la segunda parte también trataremos temas interesantísimos, así que muy buenas tardes y sigan con nosotros, por favor.